¿Qué harías si el mundo te diera la espalda? Si te arrojara al polvo junto a lo único que amas, condenándote a desaparecer sin que nadie note tu ausencia. La echaron a la calle con su hijo de tan solo 5 años, destinados a morir de hambre y sed en el implacable desierto de Sonora. Ningún alma caritativa movió un dedo por ellos, hasta que lo hizo el único hombre al que todos en el pueblo temían, un solitario y silencioso guerrero apache. Elena sentía el sol de la tarde como un castigo sobre su nuca. Sentada en el suelo polvoriento del miserable pueblo fronterizo, abrazaba a su pequeño Mateo, cuyo rostro estaba sucio de tierra y lágrimas secas. Hacía 2 días que no probaban más que un trozo de pan duro que una mujer les lanzó con más desprecio que piedad. Su esposo, un colono de buena familia, había muerto hacía 6 meses, y la familia de él, que nunca la aceptó por ser hija de un simple ranchero, la expulsó de su hogar con lo puesto. Ahora no era nadie, era menos que el polvo que ensuciaba su falda. El pequeño Mateo, con la inocencia de sus 5 años, no entendía de herencias ni de prejuicios. Solo entendía el hambre que le retorcía el estómago y el miedo que veía en los ojos de su madre. Desde la sombra de la herrería, un hombre los observaba. No era del pueblo. Su piel era cobriza, su cabello largo y negro como el ala de un cuervo, y sus ojos, 2 pozos oscuros que parecían contener toda la historia de su tribu apache. Su nombre era Kyle, aunque nadie en el pueblo se había atrevido a preguntárselo. Solo lo conocían como el Apache, un guerrero apache que vivía solo en las afueras, un recordatorio viviente de la resistencia indígena y de las guerras que aún resonaban en la memoria de todos. La gente susurraba que era un hombre peligroso, un alma perdida de la gente de Jerónimo. Elena sintió su mirada, pero no se atrevió a levantar la vista. Tenía más miedo de la lástima que del odio. De repente, el corpulento dueño de la tienda, un hombre llamado Silas, salió con el rostro enrojecido por el enojo. «¡Largo de aquí, mujer! Tú y tu crío me espantan a la clientela», gritó, levantando una vara de madera. Elena se encogió, cubriendo a Mateo con su propio cuerpo, esperando el golpe. Pero el golpe nunca llegó. Una sombra se cernió sobre ellos. Kael se había movido con la velocidad silenciosa de un depredador. No dijo una palabra. Simplemente se interpuso entre Silas y Elena y lo miró. Esa mirada fue suficiente. Contenía la fuerza de 1000 ancestros y la dureza del desierto. Silas, un matón acostumbrado a intimidar a los débiles, retrocedió, balbuceando excusas antes de volver a meterse en su tienda. Kael bajó la vista hacia Elena. Su rostro no era amable, pero tampoco era cruel. Estaba marcado por una tristeza antigua. Extendió una mano no para tocarla, sino como una invitación. «Vengan», dijo, y su voz fue grave, como el rumor de las piedras. «En mi cabaña hay comida, hay agua». Elena dudó. Irse con aquel hombre era un salto al vacío. Quedarse era una muerte segura. Miró el rostro asustado de su hijo y tomó una decisión. Aceptó la ayuda del hombre al que todos llamaban salvaje. Ese día, sin saberlo, su viaje del héroe acababa de comenzar. Historias como esta, que nacen de la desesperación, a menudo nos muestran el verdadero rostro de la humanidad. Si crees que la bondad puede encontrarse en los lugares más inesperados, te invito a que te suscribas ahora mismo a Historias de Época en Sonora, porque cada relato que compartimos es un testimonio de esperanza. La cabaña de Kael era una construcción humilde de adobe, a 1 hora de camino del pueblo. Dentro era austera pero limpia. Había una sola cama de paja, pieles de animales en el suelo y un fuego que ardía en el centro. Kael les ofreció un cuenco con guiso de conejo y tortillas de maíz. Elena y Mateo comieron como si no hubiera un mañana. Fue la comida más deliciosa de sus vidas. Los primeros días fueron un silencio incómodo. Kael apenas hablaba. Se pasaba las horas cuidando su pequeño huerto, cazando o simplemente sentado afuera,
mirando las montañas como si esperara una respuesta que nunca llegaba. Elena, por su parte, se dedicaba a cuidar de Mateo y a tratar de hacer de aquella cabaña un hogar. Limpiaba, remendaba la ropa raída de Cael con hilo que ella misma fabricó y cantaba canciones de cuna a su hijo por las noches. Poco a poco, el hielo comenzó a romperse. El pequeño Mateo, sin los prejuicios de los adultos, fue el puente. Un día, observó a Cael afilar una flecha con una concentración absoluta. El niño, en un intento de imitarlo, cogió un palito y una piedra y trató de hacer lo mismo, terminando con el palo en un ojo y un llanto desconsolado. Cael se acercó, lo revisó con una delicadeza que nadie esperaría de un guerrero apache, y luego, por primera vez, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Le enseñó a Mateo cómo sostener la piedra, cómo moverla, no con palabras, sino con gestos. A partir de ese día, Cael empezó a enseñarle al niño los secretos del desierto. Le mostró qué plantas curaban, cómo seguir el rastro de un zorro, y por la noche le señalaba las estrellas y les daba sus nombres en lengua apache. Hablaba de la cultura apache no como una lección de historia, sino como una forma de vida, una conexión con la tierra que los colonos nunca entenderían. Estaba regalándole al niño un legado, una forma de ver el mundo. Elena observaba todo esto, con el corazón encogido. Aquel hombre, al que todos veían como una amenaza, estaba siendo más padre para su hijo que nadie. Una tarde, mientras remendaba una de sus camisas, se atrevió a preguntarle. ¿Tuviste hijos?, susurró. Cale se quedó quieto por un largo rato, mirando el fuego. Tuve uno, respondió finalmente. Y una esposa. Se los llevaron los soldados, hace muchos inviernos. En esa escueta frase, Elena comprendió todo el dolor que aquel hombre cargaba. Ella también le habló de su esposo, de sus sueños rotos y de la soledad. Esa noche no durmieron en extremos opuestos de la cabaña. Durmieron cerca del fuego, compartiendo un silencio que ya no era incómodo, sino cómplice. Estaban sanando juntos. Habían encontrado un inesperado milagro en el desierto. Pero la paz, en aquellas tierras de la antigua Nueva España, era un bien escaso. En el pueblo, la ausencia de Elena y Mateo no pasó desapercibida. Silas, el tendero, humillado públicamente por Cael, comenzó a esparcir veneno. El apache se los ha llevado. Seguro que los tiene secuestrados. ¿Vamos a permitir que uno de esos salvajes se salga con la suya? El miedo y el racismo son fuegos fáciles de avivar. Pronto, un pequeño grupo de hombres, armados con rifles y antorchas, se reunió, dispuestos a impartir su propia y retorcida justicia. Se sentían valientes, héroes que iban a rescatar a una pobre viuda y a su hijo. ¿Ves cómo una mentira puede convertirse en una verdad peligrosa? Si esta historia te está atrapando, asegúrate de estar suscrito. No querrás perderte cómo termina este enfrentamiento. El ladrido del coyote de Cael les alertó. Salieron de la cabaña y vieron las antorchas acercándose en la oscuridad como ojos de demonios. El corazón de Elena se detuvo. Cael, sin embargo, permaneció sereno. Metió a Elena y a Mateo de nuevo en la cabaña. «Quédate aquí, no salgas», ordenó. Pero Elena ya no era la misma mujer asustada que había llegado allí. Había visto la bondad en Cael, había encontrado su propia fuerza en la adversidad. Cuando los hombres llegaron, rodeando la cabaña con gritos y amenazas, Cael salió a su encuentro. Estaba solo, desarmado, pero su presencia imponía más que cualquier rifle. «¡Devuélvenos a la mujer, Apache!», gritó Silas, sintiéndose poderoso detrás de sus hombres. Justo cuando la tensión estaba a punto de estallar en violencia, la puerta de la cabaña se abrió. Elena salió, con Mateo agarrado a su falda. No parecía asustada. Su rostro estaba iluminado por el fuego de las antorchas y por una nueva determinación. Se plantó frente a Silas, mirando a cada uno de los hombres a los ojos. «Nadie me tiene secuestrada», dijo con una voz clara y firme que sorprendió a todos, incluso a Cael.
Este hombre nos salvó. Nos dio un techo y comida, cuando ustedes, la gente civilizada, nos dejaron morir en la calle. Es más hombre y más cristiano que todos ustedes juntos, señaló a Kael. Su único crimen es haber perdido a su familia a manos de gente como ustedes. Y mi único crimen fue quedarme sola. Esta es mi casa ahora. Y él dijo, tomando la mano de Kael, es mi familia. Hubo un silencio sepulcral, roto solo por el crepitar de las antorchas. Los hombres se miraron entre sí, desconcertados. Habían venido a rescatar a una víctima, pero se encontraron con una leona defendiendo su hogar. Su ira, construida sobre una mentira, se desinfló como un globo pinchado. Vieron a una mujer, a un hombre y a un niño. Y por primera vez, no vieron a una colona y a un apache. Vieron una familia. Avergonzados, sin saber qué decir, dieron media vuelta y se marcharon en la oscuridad. Cuando se fueron, Elena se giró hacia Kael. En sus ojos ya no había solo gratitud, sino un profundo amor. Kael la miró, y en su rostro, la tristeza de tantos años finalmente dio paso a una paz serena. Habían enfrentado al mundo, y habían ganado, no con armas, sino con la verdad y el coraje. Aquel fue el verdadero milagro. No fue un acto divino caído del cielo, sino un milagro forjado por dos almas rotas que se encontraron en el vasto y solitario desierto de Sonora y decidieron reconstruirse juntas. Su historia se convirtió en una pequeña leyenda, un susurro en el viento que hablaba de un guerrero apache y una viuda colona, que demostraron que la única tribu que importa es la tribu del corazón. Encontraron su propia libertad indígena, la libertad de amar a quien eligieran. Si esta historia de supervivencia, amor y redención ha tocado tu corazón, demuéstranos tu apoyo con un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te emocionó de la valentía de Elena. Y lo más importante, no te vayas sin suscribirte a Historias de Época en Sonora y activar esa campanita. Tenemos muchas más leyendas del viejo oeste, llenas de héroes inesperados y corazones que encuentran su hogar en los lugares más salvajes. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en la próxima historia.